están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. A ver, en el país de las más de 4.000 mujeres desaparecidas, reportadas durante el año 7.000, pero todavía hay 4.000 que no se encuentran y no desaparecen mágicamente. Por supuesto que se encienden todas las alarmas y se encendieron cuando se reportó la desaparición de Gabriela Sevilla. Gabriela Sevilla embarazada, Gabriela Sevilla que llamó a su mamá y le dijo: rompí fuente, me voy a la clínica a dar a luz. Y se nos vino a todos, porque el caso se viralizó en redes y todos los que sabíamos del caso, se nos vino el alma al piso cuando la policía anunció 2 días después: apareció Gabriela, ¡qué felicidad! Pero sin su bebé. La siguiente pregunta que se viralizó, ¿no?, en cuestión de minutos fue: ¿y dónde está Martina, la bebé de Gabriela? Y luego los hechos se precipitan como una bola de nieve que ha terminado aplastando la versión de Gabriela y su familia, que hasta el día de hoy aseguran que sí hubo embarazo, porque la versión oficial, y está el ministro del Interior, está el fiscal, están los médicos legistas, están los médicos del hospital militar que la ocultaron, es que no hubo embarazo. Y no se trata esta noche de, en el escenario y en la postura de la familia y de Gabriela, ¿no?, de revictimizar a una mujer que pudiera haber estado inmersa en un trastorno psicológico en el que realmente ella creyó que estaba embarazada, porque se han reportado casos, ¿no? Hay reportes médicos de mujeres que psicológicamente creen que están embarazadas y su cuerpo se comporta de esa manera. Entonces, lo que hace esta noche Angélica Villegas, que ha conversado con la familia, que ha reunido la mayor cantidad de testimonios para entender qué es lo que ha pasado, porque seguramente usted ha conversado de este tema con sus amigos, con sus conocidos en su casa. Entonces, ha conversado con la familia, que hoy debió presentarse a la policía y que no se ha presentado, pero además tiene pericias forenses, tiene los resultados del examen médico legista y tiene los testimonios para tratar de, como les digo, de entender esa posibilidad que a todos nos resulta inverosímil, pero que parece ser. ¿Mintió? ¿Realmente nunca hubo embarazo? ¿Y cuál sería el motivo para mentir y escalar hasta el día de hoy asegurando que sí hubo una bebé y que la están buscando? Angélica Villegas. En las tinieblas de una madrugada donde el Perú no podía dormir y se mantuvo en vigilia orando por una mujer embarazada, reportada como desaparecida en un taxi en plena labor de parto, esta cámara de seguridad del hospital militar asombrosamente la registra ingresando al centro de salud, caminando con su madre, quien había trabajado ahí, resultando imperceptible cualquier gesto corporal que identificara a esa Gabriela Sevilla que había encabezado los titulares policiales, con un parte que dilataba el suspenso. Ha aparecido en Villa María del Triunfo y ella de ahí se ha ido a una casa de un familiar y bueno, ya se comunicó con sus padres y de ahí la han traído acá al hospital. ¿Apareció sin Martina, sin la bebé? Sin la bebé. Mientras tanto, una presunta secuestrada recién parida era captada negándose a pasar por los exámenes médicos de rigor, siendo desmentida por un anuncio oficial. Y yo no soy un objeto de práctica, yo no me quería quedar más en el turno, yo no pedí que me trajeran acá. Hasta el momento ha sido determinado que la señora no estaba embarazada. El mensaje de un ministro que dejaba en shock a todo un país, conmovido por una misteriosa ausencia. Hoy, en exclusiva, el detalle de la vida que colgó Gabriela Sevilla en sus redes sociales. La información en el ministro. ¿Has estado embarazada? Sí, claro, lo confirmo. ¿Lo confirmas? Sí. ¿Tienes alguna ecografía, documentos? Sí, ya le respondí varias veces que sí. Surco, un año antes de la foto de un baby shower que resultó conmovedora, pero que extrañamente jamás habría sido vista en el Instagram de Gabriela Sevilla, según alguien de su entorno. Ella, a sus 30 años, se confesaba un amante del yoga y la astrología, colgando además en su cuenta cómo iba moldeando su cuerpo con una rutina de ejercicios que le hacía lucir con orgullo los frutos de una vida saludable, en la que además hacía un recuento de los viajes con deportes extremo y el brindis por las amistades que la vida le había obsequiado para recibir el 2022. En otras imágenes, se fotografía con su pareja Ramiro Gálvez, el mismo que aparecería luego en un flyer de alerta como teléfono de contacto ante una desaparición y quien no vivía con ella.
Así transcurría todo en el Pasaje Italia, en el penúltimo piso de este edificio donde residía Gabriela con su madre. Era como la de cualquiera otra, según sus vecinos, quienes se enteraban de su embarazo apenas el jueves 20 de octubre, cuando su madre aparecía en una comisaría reportando la desaparición de su hija embarazada en plena labor de parto, quien le había enviado la foto del taxista en el que se había embarcado para llegar hasta la Clínica Internacional, desviando la mirada a la hora de denunciar a los que ponía como culpables y al intentar justificar por qué no la habían acompañado. Pero ella parece que estaba un poco asustada porque le ha tomado foto al taxista, pero de espaldas por acá atrás. Y lo envió a Ramiro. Estoy en un taxi, le dice, ya llego a la clínica, espera, me recoge la maleta para la bebé. Luego yo llamo y parece que alguien contesta, no, 2 sin más y me cortan. Yo pienso que algo ha pasado y mi hija ya estaba para dar a luz. ¿Dónde ha dado a luz? ¿Cómo? No entiendo hasta ahora. Y ese es nuestro dolor ahorita, me hemos bien toda la noche. ¿Y la familia dónde estaba en ese momento, señora? Nosotros estábamos con ella hasta las 6 de la tarde aquí. De ahí salimos un momento, amiga, tu cojita ya, niña, esta es mi niñita para irnos. Regresamos y en lo que estamos llegando acá a media hora nomás que salimos acá por Camino del Inca, nos pasa esto. ¿Quién llamó al taxista donde se embarcó su hija? Disculpe. Lo poco que yo conversé con mi hija es que ella salió hacia la avenida y ahí tomó el taxi. ¿Y es un taxi por aplicativo? ¿Cree usted que su hija fue víctima de algún reglaje que la venían investigando desde hace tiempo porque embarcar a una mujer embarazada de la nada? Tema de trata de personas ahí involucradas. Por eso le digo, déjenos a nosotros conversar bien con mi hija, que ella se tranquilice emocionalmente. Aunque el padre de Gabriela admitía no tener respuestas ante tantas interrogantes, a la madre de ella le costaba mantener el contacto visual con la prensa al referir que era testigo de haber visto en su vivienda indicios de que Gabriela ya estaba en labor de parto, sin tener cómo explicar sobre el chequeo mensual por su embarazo, clamando piedad para su única nieta. Después hemos regresado como a las 11 y arriba estaba mojado con sangre y todo, ya había caído el líquido. En la Clínica Internacional, ahí estaba haciendo todos sus chequeos, todos sus controles. ¿Ella estaba programada un parto para...? No estaba programada porque la verdad no sé muy bien, no sé la verdad, como ella es mayor ya, entonces yo casi no invado mucho sus espacios. Luego confesaría haber recorrido todos los hospitales, incluso el militar, sin haberla encontrado, para luego aparecer en ese mismo centro de salud, ingresando con su hija, quien despertaba a la población, diciendo que había llegado a una casa de su madrina en Villa María del Triunfo, tras ser secuestrada por 3 hombres, golpeada y obligada a parir a su hija Martina, a quien no escuchó llorar porque había perdido el conocimiento, rechazando que luego la siguieran examinando mientras su padre tomaba un café en el estacionamiento del centro de salud. Pero sin duda, la presentación de los resultados por el ministro del Interior dejaban en shock a la opinión pública. Después de haber sido atendido clínicamente por los médicos del hospital militar, no se ha determinado realmente que había embarazo. Clínicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señora no estaba embarazada hasta el momento. La persona no colabora. Ha estado renuente para las tensiones, para poder esclarecer esta situación. El anuncio que le daba el giro a la historia llevaba a que Gabriela saliera del centro de salud escondida, cubriéndose el rostro al verse expuesta. En la tarde del viernes 21 de octubre, de protagonista, pasaba a ser la principal interrogada por la Fiscalía, al igual que todo su entorno. El examen médico legista del Ministerio Público determinaba que jamás había estado embarazada. No figuraba ni siquiera en la Clínica Internacional un médico que al menos admitiera haber llevado su embarazo, excepto chequeos de rutina ginecológicos. Entonces, la población no entendía que Barriga había abrazado en esta fotografía su hermético enamorado, donde posaban con mascarilla. Así que ella aparecería acompañada
dijeron, vengo en 2 horas, y Ramiro no estaba en la casa desde el día anterior. Haría una leve sentada de cabeza al hecho de pedir que se buscara a su hija, no poniendo en duda la palabra del ministro, por lo que su padre, un ex policía, tampoco lo haría. ¿Pides a las autoridades que busquen a tu bebé? ¿A qué hora te citaron, Gabriela? Creo que el médico legista no me terminó de hacer todos los exámenes, solo pasé por uno de los médicos legistas. Me han atendido 16 personas, entre psiquiatría y diferentes cosas. ¿Van a presentar ustedes alguna documentación que sustente que efectivamente su hija sí estaba embarazada? Desde que ella ingresa al hospital, viene un médico, la chequea. Viene otro médico, la vuelve a chequear el mismo. La pregunta siempre va a ser cómo un ministro del Interior va a decir algo tan delicado como que una mujer no está embarazada. Está mal informada, Ya cuando salgan los elementos de prueba, ya... ¿En qué lugar lleva el control de embarazo? En la clínica internacional está abierta. Los médicos legistas que han analizado el informe del Ministerio Público refieren que hay múltiples elementos para confirmar o no un embarazo. El cuello del útero tendría que tener sugilaciones y grietas propias del acto traumático del parto, y estas demorarían unos días. Que la vagina, la vulva, el himen y el suelo de la pelvis también tendrían traumatismo por las lesiones propias del parto, el sangrado vaginal posparto, producto de la expulsión de la placenta. Y esto desaparece aproximadamente de 3 a 5 días y algunas veces duran más días. Secreción láctea. Y según la conclusión médico-legal, no lo han encontrado. Más allá de la ciencia, que llega a una indubitable conclusión, basándose en que el cuerpo siempre habla, los psicólogos forenses han detectado 4 claves microexpresiones en Gabriela, a quien no le perciben el estado emocional de una mujer que estuvo embarazada y perdió a su hijo recientemente, sorprendiéndoles que no reclamara eso de un inicio en su explicación a la prensa. ¿Qué es lo que observamos en el video? Genera un contacto visual a los diferentes reporteros, presenta gestos ilustradores con las manos para poder indicar su discurso y que este sea entendido y que ellos sigan la dirección del discurso que ella quiere brindar. Hay una reportera que le precisa, diste a luz y no escuchaste a tu bebé. Ella, mientras se le generaba la pregunta, hace un contacto visual directamente con la persona que le estaba entrevistando, le eleva el exterior de la ceja, la boca la tiene semiabierta. Esos gestos condicionan a una emoción de sorpresa y miedo. Después de cerrar los ojos rápidamente traga saliva y es un gesto regulador que quiere controlar lo que está expresando. Entonces, todos se preguntaron si Gabriela podía atravesar por un estado emocional tan grave que la llevara a un embarazo psicológico, a pesar que sus parientes han asegurado ante la policía en las últimas horas que presenta una adecuada salud mental. Pero los psicólogos indican que pudiera existir un trasfondo emocional desde casa. Esto viene de consecuencia de sentirse rechazadas en algunos casos, el deseo de ser madres y también de situaciones de presión, ya sea por el ámbito familiar, el ámbito social. Acá podríamos pensar en el rechazo a nivel familiar, empezando por el origen, y también que lo que conlleva a sentirse rechazada por parte de la pareja. Ayer, muy temprano, Gabriela debía comparecer ante la fiscalía, pero no acudió. Así que será citada en grado fuerza y podría enfrentar hasta 5 años de prisión por delito contra la fe pública, de comprobarse que actuó en plena conciencia. Pero más allá de caer en juicios, es importante que esto no quite los reflectores de esa espeluznante cifra que nos salpica, con más de 7.000 mujeres desaparecidas en lo que va del año. El despliegue de este caso también se emplee en otros que aún se sienten ignorados por quienes deberían hacerles justicia. Hace bien Angélica Villegas en terminar su informe señalando todos esos casos que no nos damos abasto para colocarlos todos bajo los reflectores de la atención pública desde la televisión.
En lo que va del año hay 54 casos con características de feminicidio y como ya lo dijo Angélica, lo dijo al iniciar la presentación, más de 4.000 mujeres que a esta hora de la noche continúan en condición de desaparecidas. Y desaparecen no mágicamente, como dije, sino que las desaparecen. Las mujeres y la situación real en el Perú es una situación de acorralamiento, arrinconadas por una violencia sistemática que no distingue en edad. Porque, solas o acompañadas las mujeres no están seguras, sobrias o en estado de ebriedad, porque hay quienes dicen, ¿para qué tomaste? Te expusiste, por eso te metieron la mano, por eso pues seguramente no te acuerdas y sí consentiste esas relaciones cuando tú reclamas que fue una violación. No importa la edad, niñas, adolescentes, mujeres adultas o ancianas son sometidas a diario a hechos de violencia. Tomar un taxi, caminar por la calle, sobre todo de noche, solas, ser mujer en el Perú, todo eso se supone es como jugar a la ruleta rusa, porque no sabemos si vamos a terminar siendo, ¿no es cierto?, asaltadas, vejadas, secuestradas o desaparecidas. Un cardenal se atrevió a decir que las mujeres se ponen en escaparate, ¿no es cierto? ¿Recuerdan al cardenal Cipriani, no?, colocando sobre las mujeres la responsabilidad de las agresiones de las que son víctimas por la forma en que se visten. Y a la verdad, al final del día, no importa si es que estás con escote, minifalda o short, o si estás con un buzo holgado o en pijama. Igual, en cualquiera de los escenarios puedes ser víctima de acoso y vejación sexual. Esa es la realidad y la reportamos casi todos los domingos. Solteras, casadas, embarazadas, viudas, ancianas, nadie se libra de la violencia sistemática que se normaliza. Entonces, este caso particular, de confirmarse lo que se sospecha, que todo fue una mentira y no lo sabemos hasta que no terminen las investigaciones, que no nos distraiga del fondo del asunto, que es esta situación de las mujeres que viven desprotegidas, con una justicia que muchas veces no actúa y no está a la altura de las circunstancias. Esta semana, una sala en segunda instancia ha absuelto al violador de su propia hija. Durante 8 años sistemáticamente la violó, en primera instancia la condenan y en segunda instancia lo dejan libre. Así estamos, inseguras, incluso con los operadores de justicia que debieran protegernos. Entonces, no perdamos el foco y más bien coloquémoslo donde el tema de interés está, que es proteger a la mujer en todas sus etapas de su vida. Y ahora nos vamos hasta Virginia, porque lo que ocurrió ahí es algo que todavía no terminamos de explicarnos. Luego de estrangular a la hija de sus caseros y asesinarlos a ellos a balazos, también mató al inquilino que también vivía en la casa donde vivía David Main. ¿El qué hizo? Llamó al 911, llamó a la policía y se entregó, dejando a los familiares, estos compatriotas de Miguel Durán, de Kelly Felipe y de Richard Rebollar, en un pozo negro de dolor y lleno de preguntas para las que todavía no hay respuestas. La primera es por qué, si Richard y Kelly, que luego de 5 años de relación finalmente deciden casarse, comprar una casa grande en Virginia, les quedaban cuartos y por eso le alquilaban uno a este personaje, David Main. Además, Richard había asumido el rol de padre para los 3 hijos que Kelly tenía de un primer matrimonio. Y David Main, y van a ver en el reportaje de Fernando las fotografías, era tratado no como un inquilino, sino como un miembro más de la familia. Y con ese mismo corazón generoso, Richard y Kelly le abrieron las puertas y le arrendaron el sótano, el basement, a este otro compatriota, a Richard Rebollar, que abandonó el Perú hace un año huyendo de la inseguridad ciudadana aquí, buscando oportunidades, y fue acogido por Richard y Kelly. Muy bien, ¿qué pasó el día de los hechos? Main primero estrangula, como les digo, a la hija de Kelly. Cuando llega Richard del trabajo más temprano no se da cuenta de lo que había ocurrido, estaba cocinando. Llega la pareja, se da cuenta de lo ocurrido, Main se ve descubierto y los acribilla. ¿Y Richard qué hace? Le facilita la huida a la menor de los hijos de 13 años y la bala le cae a él. Es así como muere. Entonces, la hipótesis que barajan es que podría haber un móvil pasional. ¿Cómo así? ¿Por qué? Fernando Díaz. Padre, me acaban de dar la noticia, mamita, que han encontrado muertos a todos, mami. A Kelly, a Papucho, a sus hijos de Kelly. Uno se espera cualquier cosa, menos eso.
de verlo un día vivo y el otro día muerto. Que me lo hayan matado de esa manera, si no. Eran las 4 de la tarde del pasado lunes 17 de octubre cuando en esta casa de 1.500 metros cuadrados de la calle Mansfield, en la apacible zona de Woodbridge, en el estado de Virginia, un joven norteamericano llamado David Nathaniel Main cogió un arma con silenciador y desfogó toda su furia contra una familia peruana que lo había acogido como si fuera un hijo más. Sí, hubo una amenaza porque a mi hermana la mayor justamente le dijo que tengo que sacar a ese tipo de acá antes que nos mate o que me mate, algo así dijo. The first victim, Miguel Flores, is a 44-year-old male. His wife, Kelly Sotelo, who's a 42-year-old female. As I understand, the two of them were just recently married. Their daughter, Carrie Sotelo, who is a 19-year-old female. And then there was a gentleman who was renting a room in the home, and his name is Richard Corrales, and he's a 37-year-old male. Hicimos una reunión, Alexa, que es mi hija, él y yo, porque éramos muy unidos. Y le decimos, ¿quieres irte realmente? ¿Tú qué dices, mamá? Lo que tú me digas. Porque lo que tú me digas, yo, wow, ya mamita me voy. No sé si hice bien en que se vaya. Siempre me voy a estar preguntando. Richard Rebollar nació un 24 de diciembre en la víspera de Navidad. Para la familia y amigos, Cheo, como lo llamaban en el barrio, era un niño grande, siempre sonriente, bailarín y de buena sazón para la cocina peruana. Ese momento ha sido de que él ha cocinado y ha estado sirviendo la comida porque llegaban los esposos Durán. Entonces digo, mi hijo estuvo en la hora equivocada. Este es el asesino. Pues es parte de la familia. Claro, es parte de la familia. Es mi cuñada, ella es Kerry. ¿Tu hermano? Ella es la menor, mi hermano, su hijo de mi cuñada Jimmy y el asesino. Nadie en esta casa habitada por 7 personas pudo haber imaginado siquiera que el tranquilo inquilino de 24 años, el mismo que se despedía de todos antes de dormir y con el que compartieron Navidad, Acción de Gracias y otras celebraciones, se convertiría de pronto en el despiadado asesino de casi toda una familia. No sabemos con quién dormimos al lado o a quién alquilamos. El tiroteo desatado por este criminal ha dejado en shock a todo el vecindario del condado de Prince William, a 40 minutos de Washington. Una matanza, la que se pudo escapar fue la niña de 13 años, que entre mi hijo y el inquilino le dijeron que corriera. Un lugar habitado por peruanos, colombianos y migrantes, impactados por las terribles consecuencias de la libre tenencia de armas en los Estados Unidos. Tienes que tener 21 años y presentar tu ID para comprar licor. Pero para comprar un arma simplemente tienes que tener la plata, ¿no? O sea, es algo que en lo que no se ha avanzado y que lamentablemente van a seguir estos hechos de los disparos, de las matanzas, tanto en casas, en colegios, en supermercados, hasta que no se ponga un control. ¿Acaso David Main actuó en venganza porque la familia peruana decidió no rentarle más la habitación? Creo que no quería irse de ahí, ¿no? No quería irse. Ya mi cuñada le había dicho que se retirara. Para este fin de mes tenía que retirarse. ¿O fue tal vez el desamor dejado por una relación tóxica? Tener que vivir bajo el mismo techo con su expareja. Según lo que le comentaban a mi hija, su rabia fue porque este tipo se había enterado, ¿no? Que ya tenía otra pareja. Lo cierto es que a miles de kilómetros de ahí, en Lima, 2 familias están con el corazón destrozado, implorando por una visa humanitaria para repatriar los restos de sus hijos. Traerme a mi hijo, se lo suplico. Solamente quiero tener a mi hijo acá, junto a mí.
y estar un poco tranquila, pero ya lo tengo a mi lado, ya sea en el cementerio o en mi casa, porque si traigo la ceniza mi hijo va a estar en mi casa, al lado mío. Esposado por la policía y sentado en la vereda, David Main esperaba que los peritos de criminalística cercaran la casa de los esposos Miguel Durán y Kelly Felipe, cuyos cuerpos, al igual que el de su hija Carrie y del inquilino Richard Rebollar, fueron encontrados esparcidos por la vivienda. Sobre todo en la forma, porque nos dicen que han sido 36 balas los que este tipo ha hecho, ¿no? O sea, te puedes imaginar cómo estarán esos cuerpos, dónde le disparó, en la cabeza, en la cara, dónde, que sea una forma tan brutal. Pero ¿quién era este hombre que subía en su Facebook fotos con armas y que irrumpió de pronto en el corazón de un hogar que tenía de todo para ser feliz? Yo conocí al asesino, yo he trabajado con él y nunca él ha tenido un comportamiento brusco. Era una persona normal. Kelly Felipe era una peruana que emigró a los Estados Unidos hace más de una década. Se instaló en Virginia junto a su hijo mayor Jimmy, de 24 años, fruto de un primer compromiso, y sus dos hijas, Kerry, de 19, y Camila, de 13, nacidas en un segundo matrimonio. Mi hermana lo acogió a él. Mi hermana era de un corazón abierto, noble. Ella cocinaba y a él le gustaba el arroz con pollo. Mi hermana le servía como si fuera un familiar. Mientras tanto, en Lima, en Barrios Altos, Papucho, como le llamaban desde niño a Miguel Durán, se ganaba la vida pero anhelando siempre el sueño americano. Era un chico muy bueno, muy cariñoso, muy amable, muy dócil. Hace 8 años, emigró a los Estados Unidos y estando ahí, conocería en una fiesta a Kelly Felipe, el amor de su vida. Mi hermano inicialmente vivía en New Jersey. En New Jersey es donde se encuentran. En una fiesta, se enamoran, salen y ya. Mi hermano deja New Jersey para irse a Virginia, donde vivía mi cuñada. Miguel y Kelly no tuvieron hijos en común. Los 3 hijos de ella fueron suficientes para convertirlos en una pareja feliz que el pasado marzo contrajo matrimonio. La enorme casa tenía una habitación vacía y decidieron alquilarla a David Main, un ex compañero de trabajo de Kelly, quien según versiones fue pareja de Jimmy, el hijo mayor de esta familia. Hace tiempo recuerdo que en una videollamada estaban en la mesa almorzando, si no me equivoco, y estaba él. Y él era su expareja de su hijo, de mi cuñada, ¿no? Y me lo pasó. O sea, me dijo, te presento a la pareja de Jimmy. Y yo le dije, hola, y él... O sea, no miraba ni siquiera a los ojos, no miraba, no era sociable. Los Durán Felipe, en cambio, eran conocidos por ayudar a otros peruanos recién llegados, y fue así que acogieron en el sótano a Richard Rebollar Corrales, compatriota que llegó en agosto pasado a Virginia. Le tomaron mucho cariño a mi hijo, porque mi hijo era un chico súper respetuoso, educado, ¿no? Se dio la oportunidad de que mi hijo les cocinara y les gustó la sazón de mi hijo. Aquella mañana del 17 de octubre estaban en la casa Kerry, la hija de 19 años, y Camila, la menor de 13. Los esposos ya le habían dicho a David Main que debía dejar la habitación. Lo que tenemos conocimiento es a quien mata primero es a la hija de mi cuñada, mi sobrina. A las 11 de la mañana, David Main ingresó al cuarto de Kerry y la mató. El cadáver no tendría orificios de bala, por lo que se presume que la ahorcó hasta asfixiarla. A las 2 de la tarde, llegaría Richard Rebollar e ingresó a la cocina. Minutos después, llegaron Miguel y Kelly sin imaginar que David Main ya había comenzado la masacre. Porque estaba solamente el señor Durán y mi hijo en la cocina, porque la señora ya se había ido con dirección al cuarto. Y se da con la sorpresa de... Y se da con la sorpresa. Cuando Kelly vio el cadáver de su hija, gritó tan fuerte que Miguel corrió en su búsqueda, pero fue David Main quien le disparó primero sin piedad. Según versiones, Richard Rebollar entonces decidió proteger a la pequeña Camila ayudándola a escapar.
Pues mi hijo ha querido huir y este tipo no le ha permitido, porque él lo que quería era proteger a la niña. Con los 4 cadáveres esparcidos en la casa, Maine cogió el teléfono y con frialdad absoluta llamó al 911, alertando de un tiroteo en la zona. La policía llegó y lo detuvo. Los familiares en Virginia niegan ahora que aquí haya habido un móvil de venganza. Nunca tuvo amenazas, no ha sido por venganza, porque están hablando que ha sido venganza, no ha sido la pareja de mi sobrino. Hay muchas hipótesis. Yo, como hermana que vive aquí, yo estoy confirmándote. Yo soy la hermana. A casi una semana del crimen, ambas familias señalan la lentitud en el trámite de la visa humanitaria. Imploran a la Embajada de los Estados Unidos en Lima a una atención prioritaria para poder cremar y repatriar cuanto antes los cuerpos de Miguel y de Richard. No quiero quedarme en su país. No, solamente quiero traer lo mío, a mi hijo. Nada más quiero traer a mi hijo, por favor. Voy, traigo a mi hijo y soy la mujer más feliz. Con mi tristeza, todo, pero que mi hijo esté acá en Perú. Quieres verlo, quieres traerlo, quieres estar con tu ser querido. No vivo, pero estar con él. Eso es lo que yo quiero, que mi hijo esté acá. Porque como digo, no debió morir. Todos los días Miguel hacía una videollamada con sus hermanas y su madre. Era el único hijo hombre, el que estando lejos se preocupaba porque las 4 estuvieran bien. Voy a extrañar un montón. Que si yo pudiera hacer algo para que él regrese, te lo juro que no lo pensaría. Daría mi vida. Daría mi vida para que él esté aquí. Richard también era el único hombre de esta casa. Ahora su madre y su hermana honrarán su memoria pidiéndole a Dios resignación en la hora más difícil. Y lo único que le dije al Señor, Señor, yo no reniego, solo te pido que me des paz, paz para aceptar este dolor y que le des a mi hijo el eterno descanso. Nada más, es lo único que puedo tener paz y resignación para que mi hijo vuele alto. Y regresamos al Perú, donde decía no hay lugar, no hay espacio donde la mujer pueda estar segura, ni siquiera en su propia casa. Elmer Lucano, en 25 segundos, alcanzó a enterrarle un cuchillo a la madre de sus hijos 39 veces. Sus hijos que dormían en el cuarto de al lado. Y las cámaras de seguridad no solamente registraron esta carnicería atroz que desató Lucano, ¿no es cierto?, sino también la premeditación. Porque también está el video en el que Lucano ingresa y se le ve merodeando por la casa. Va primero a la cocina, saca un cuchillo de 30 centímetros, sube a la habitación de su hija pensando que Fiorella Díaz, la madre, estaba ahí. No estaba, se va a la habitación principal, lo encuentra con su nueva pareja y ahí se desata lo que parece una película gore de terror. Lucano en el proceso judicial alegó emoción violenta. ¿Qué le dijo a los jueces? Lo que pasa es que la encontré con otro, me cegué y la maté. Perdón, hacía 8 meses que esa relación había terminado. Y por supuesto el llanto en la audiencia no convenció al juez de primera instancia, que dijo condenado, feminicida, cadena perpetua. Y ustedes pensarán si hizo justicia, pero no. 5 meses después el caso se eleva, apela a la defensa. ¿Y qué ha ocurrido? A Lucano le han rebajado la condena, han anulado la de cadena perpetua y solamente lo han condenado a 30 años de prisión, para estupor de la familia de Fiorella, que no lo puede creer. Y entonces esta noche lo que hace es revelar audios, conversaciones en WhatsApp que están en la carpeta fiscal, pero que la familia dice no han tomado en cuenta. ¿Y qué corroborarían estos audios? Efectivamente, que Elmer y Fiorella habían terminado, que él estaba obsesionado con ella.
ella, al punto de amenazarla, de matarla si es que lo encontraba con otra. Y luego también complicidad con malos policías y finalmente, ¿quiénes fueron sus cómplices para ayudarlo a huir una vez que hubo matado a la madre de sus hijos? Lo más grave en esta situación, además, es que la familia de Lucano, que le manda mensajes perversos a los hermanos de Fiorella, está reclamando la tenencia de los hijos de la madre que asesinó Elmer Lucano. ¿Ustedes pueden creer eso? Eso es lo que puede ocurrir. Eso puede pasar. Que se lo cuente Lorena Ormeño. No sé qué tanto mierda te duele porque al final es que así de simple. Yo no trato de vender a nadie ni imágenes ni la madre, listo. Porque a nadie le importa tu vida, ni a nadie le importa mi vida saber si estoy contigo o no, o al menos que ella haya estado con otro como para que tú tanto te duela o te joda. Todo el mundo sabe que nosotros estamos separados y punto, porque eso te has encargado de hacerlo tú, no yo. Es el reproche del feminicida, la voz del monstruo semanas antes de desatar la tragedia, insistiendo en imponerle su amor enfermizo. Yo soy el tarado que te repite, soy el energúmeno que te repite que te amo, que te extraño, que te quiero, que no sabes la falta que me hace, sí. La obsesión de Elmer Lucano Llanos, que tras asestar 39 puñaladas en 25 segundos a la madre de sus hijos, intentó culparla a ella. ¿Pero por qué las mataste? Llegué a mi casa y la encontré con otro hombre. Con que sí, yo voy a estar ahí pendiente de ti, te voy a ver, no te voy a ver, y voy a estar ahí contigo, que no sé qué. Cuando yo te he dicho bien claro que yo no necesito que estés ahí conmigo. Y así como tienes la osadía de querer amenazarme, que sí estás con otra, que no sé qué, que lo mato, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Oye, para comenzar no me des risa. Y esta es la voz de su víctima, Fiorella Díaz Díaz, la llamada Reina del Pollo de Guadalupe en Trujillo, semanas antes de que fuera asesinada, aún teniendo medidas de protección a su favor. Esta noche en Día D, audios exclusivos que confirman que aún muerta, la justicia ha vuelto a fallarle, pues increíblemente esta semana la Corte Superior de Justicia de la Libertad revocó la cadena perpetua contra Elmer Lucano. Para ellos, la niña tuvo que haberse despertado con los gritos, correr hacia su madre, ver a su padre hecho un monstruo, a su madre desangrándose como un animal y a él siguiendo cortándola para que recién se cumpla la afectación psicológica a la menor y se cumpla el agravante. Nadie sabe a ciencia cierta el grado psicológico que tiene esa niña de afectación, ni nadie puede asegurar a ciencia cierta si esa niña realmente estuvo dormida o no, porque no estuvieron ahí. Pero el solo hecho de que en la cámara no se le ve a esa niña de repente levantándose y diciéndole a su padre, ¿sabes qué, papá? No la cuchilles, o no terminar muerta como su madre porque ese tipo estaba hecho una bestia, no hay afectación psicológica. Fue en julio de 2021 cuando por su brutalidad, el feminicidio de la empresaria avícola, grabado por sus propias cámaras de seguridad, dio la vuelta al mundo. Incapaz de aceptar que ella estaba rehaciendo su vida, el padre de sus dos hijos entró a la casa donde Fiorella acababa de acostar a su niña de 4 años y sigilosamente cogió un cuchillo de 30 centímetros. Y tras buscarla en las cámaras, Lucano fue a la habitación de su propia hija a matar a Fiorella, o acaso a ambas. Pero al no encontrarla, volvió a los monitores. Así, al verla con su nueva pareja, fue contra ellos. Hirió al hombre que corrió por ayuda, mientras, envilecido, él asestó 39 puñaladas a Fiorella. Cuando la nueva pareja volvió, Lucano había fugado y fue capturado en una moto rumbo a Cajamarca. Llorando a gritos, Lucano alegó emoción violenta, afirmando falsamente que perdió la cabeza al sorprenderla con su supuesto amante. Indignada, la familia de Fiorella exigió la apertura del celular del feminicida y por la presión mediática se ordenó. Sin embargo, la fiscalía decidió no utilizar su contenido. Después de la investigación fiscal en primera instancia, ¿se pudo descartar la participación de algún cómplice? No. ¿Quién le dio la llave? ¿Cómo consigue la llave? No sabemos. Lo que yo sí te puedo decir con certeza es que ese hombre tenía, de alguna manera, por decirlo así, cercada a mi hermana. Porque hay audios que le dicen,
Hay audios donde ella dice, deja de estar preguntando a los clientes qué es lo que hago, con quién salgo, a dónde voy, qué es lo que hago. Pero siempre se enteraba de lo que ella hacía o dejaba de hacer. Ningún chat ni audio fue analizado. Con el video, los jueces de primera instancia condenaron a Elmer Lucano a cadena perpetua por el agravante de que su hija estuvo en la casa durante el crimen. Sin embargo, 5 meses después, el tercer juzgado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad revocó la cadena perpetua y la redujo a 35 años de cárcel. Recordemos que este tipo entró a la habitación de su hija con el cuchillo en la mano, listo para cometer un asesinato. La primera sala dice, Elmer Lucano Llanos, sabiendo la presencia de su hija, habiéndola visto, como lo demuestran los videos, no detiene su conducta, sino que al contrario, aún sabiendo el daño que le va a causar, aún sabiendo que la iba a dejar sin madre, lo realiza el acto con total crueldad, con total desmedro, y es que ellos, con una correcta interpretación, con la jurisprudencia de la Corte Suprema, le dan la cadena perpetua. ¿Y qué dice esta nueva instancia? De que ahora en más, para que se cumpla lo que es las dos agravantes, y específicamente el agravante de presencia de menor, el menor tiene que ver implícitamente el asesinato de su madre. Entonces, tiene que ver el desangramiento, tiene que ver el acuchillamiento, tiene que ver todo ese trauma psicológico, tiene que ver. Para la gemela de Fiorella, este revés judicial inició al ignorar el contenido del celular de Lucano, evitando no solo conocer si tuvo o no cómplices, sino también el acoso al que su hermana era sometida por un hombre que con amigos se enorgullecía de su peligrosidad. Compadre, tú sabes cómo soy yo. Yo soy vago, cholo, yo sigo vago. Ando con gente pendeja y toda la huevada. Eso nunca se olvida, nunca se cambia. Simplemente se la reserva para el momento en cuando alguien o el momento lastime a tu familia y se requiera el motivo. Y es que Lucano ocultaba que tenía una condena de 5 años por desfigurar a una mujer. Fiorella nunca lo supo. Llevaban 8 meses separados, tiempo en que él usaba a sus hijos para acercarse a ella. Ya te conozco las mañas, como las he hecho también siempre, de irte a mi casa a tomarte las fotitos con mis hijos para, según tú, aparentar y vender la imagen de que estás conmigo o de que vives conmigo o de que estás bien conmigo y con mis hijos, cuando no es así. Tengo los videos cuando me has agredido, ¿te acuerdas? Cuando me agredías aún con mi niña en brazos, cuando me has empujado hace poco menos de un mes, todo lo tengo, no te preocupes. Fiorella tenía medidas de protección a su favor. Sin embargo, él estaba enterado de cada paso, pues según sus chats, algunos policías lo informaban a cambio de favores. Don Elmer, buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí Alférez en Chepén. Le escribía si hay posibilidad que me apoyara con un par de pollos y huevos. ¿A dónde lo recojo? Estoy en servicio mañana. Con el patrullero pasaría. He estado conversando por ahí con un amigo también, el brigadier de carreteras. Me dice, pues dentro de 24 horas se puede hacer algo. Me dice, no sé, mayor, a ver, si es que se puede hacer algo, cualquier cosita, me avisa, nada más estamos para servirnos ahí, dijo. Ya le digo al muchachón por ahí que es deporte bacán también con el dueño de la moto. Pues. En el celular de Lucano hallaron centenares de mensajes en que Fiorella insistía en que ya tenía otra vida. Y de él, con voz perturbada, debiendo reconocer ante otros que ya no estaban juntos, para luego envalentonarse con ella. No, amiga, sinceramente, te digo la verdad, yo ya no estoy ni en el grupo familiar con ella, ahorita estamos separados. Yo y tú no tenemos y no vamos a volver a tener ningún tipo de relación personal. Aprende a respetarme. Yo soy Fiorella. No soy gorda, gordita, mi amor, mi vida, mi no sé qué, ni nada, porque no soy nada tuyo en ese sentido. Como te acabo de decir, te quiero y te estimo tanto y te amo tanto a ti y a mis hijos. Para mí amanece todos los días de mi vida y puedo salir adelante. Que no necesito nada de nadie para demostrarle quién soy y de lo que puedo ser capaz. Y fue capaz de asesinarla con sus 2 hijos al lado, para luego huir como un cobarde con ayuda de su familia.
Escúchame, Elmer, vete a Bambamarca, vete, si tienes oportunidad de esconderte en alguna parte hasta que te podamos sacar, págale aunque sea a esas personas. Tú eres inteligente, tú sabes, tú te has hecho para esta huevada. Compra otra persona que te compre y te comunicas con el Salomón para que el Salomón te pueda sacar. Dime dónde estás, te estoy buscando, como loco, no te encuentro. Estoy en mi moto solo buscándote. Salomón se ha ido a tu encuentro porque ya estás publicado en redes sociales todo, más bien desactiva hasta tu Facebook todo. Precisamente, Lucano fue hallado con su primo, gestor con sus hermanas de su fuga, que tras la sentencia de primera instancia dijeron esto en redes sociales. Hagas lo que hagas, tu hermana está muerta, pudriéndose en el infierno, mientras mi hermano está vivo, sano y fuerte, encerrado pero vivo, y nunca va a estar solo, jamás podrá ser feliz. Increíblemente, 1 año y 3 meses después del feminicidio, los deudos de Fiorella viven otra lucha. Hasta hoy siguen siendo simples encargados de los niños. Nosotros no tenemos ninguna seguridad porque, como te digo, hasta el día de hoy, lo que es el juzgado civil no se pronuncia ni respecto a la tutela ni respecto a la tenencia. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes quieren representar a los niños? No podemos. ¿Para nada? No podemos representarlos en absolutamente nada. Yo conversé hace poco con la jueza y le dije que por favor, que por qué no podía resolver. Ella me dijo lo que como generalmente se escudan, ¿no? Carga laboral. Lo único que podría pedir, rogar, suplicar, quizás así me hagan caso, porque ni exigiendo, ni mostrando las pruebas que ellos querían, ni haciendo todo lo que se supone que debemos hacer. Todo y cada uno de los pasos que nos ha dicho la Unidad de Protección al Menor desde el día en que ellos llegaron a nuestra casa, todos los hemos hecho. Y ese letargo permite que la familia del feminicida, que hizo todo para evitar que pague su horrendo crimen, hoy denuncie a los deudos y exponga a los niños en redes sociales. Muy llorando y muy orgullosos, dicen, tienen un padre feminicida, señores. Ahora sí le interesan a los niños. ¿Por qué? Porque quiere pintarse que como es padre, no tiene derecho a una condena. Yo te pregunto, ¿y esos niños sí tenían derecho a perder a una madre? Él no tiene derecho a pagar una condena porque tiene hijos. ¿Y esos hijos no tenían derecho a estar con su madre? Y en esta angustia, la familia de Fiorella debió ver cómo en 15 minutos el Poder Judicial favoreció al feminicida, reduciendo a 35 años su condena. Para ellos, la posibilidad de que en cualquier momento pueda salir libre. Pero si estamos viendo que a pesar de lo que hizo, ya logró una reducción de condena inexplicablemente. ¿Cuál es su temor en torno a esto? Que al final logre lo que quería, Lorena. Que al final encuentre alguna argucia legal, encuentre algún juez. Falta de criterio. Para mí, falta de criterio porque está sentando un precedente negativo para todo el país. Sí, porque quiere decir de que si mañana más tarde tú, yo, cualquier persona se encuentra con un psicópata o un desgraciado que nos haga la vida y mi hija tenga que ser la que alce la voz para pedir justicia, tenía que haber estado ahí. Tenía que haberme cercenada. Según ley, los deudos no tienen derecho a pedir que se revoque la decisión judicial. Depende del Ministerio Público. Por eso han solicitado al fiscal Fernando Carrasco realizar la casación. Están enviando un mensaje a los posibles potenciales feminicidas y agresores que pueden salir impunes. No importa cuánto cercenas un cuerpo, no importa que tú mismo te grabes haciendo un hecho tan macabro, no importa que hayas dejado WhatsApp de evidencia, textos de evidencia, no importa nada. La justicia peruana hoy por hoy protege más al agresor, al delincuente, que a las víctimas. Tú sabes cómo soy yo. Yo soy vago, cholo, yo soy un vago. He andado con gente pendeja y toda la huevada. Eso nunca se olvida, nunca se cambia. Simplemente se la reserva. Nosotros realmente esperamos que luego de haber mostrado la evidencia de la premeditación con la que actuó Lucano, de que no había relación estable, sino que ya estaban separados, de que están las amenazas de muerte que terminó cumpliendo, de que tuvo complicidad para escapar, de que no hay ningún tipo de enajenación, sino simplemente
el deseo de un hombre, y por eso es la calificación de feminicidio, el deseo de un hombre de que si no estás conmigo, no estás con nadie y te mato. Que la mata en la casa donde estaban sus hijos. Todos son agravantes y estos elementos que no se tomaron en cuenta, que entonces ahora sí, ahora que han sido expuestos en televisión nacional, reconsideren los magistrados esta decisión. Porque lo más grave aquí no solamente es que se le rebaje la condena a un feminicida que actuó con alevosía y premeditación, sino que la familia pretenda hacerse de la custodia de los hijos del asesino de su madre. Sería absolutamente insólito. Y si la ministra de la Mujer o el personal de comunicaciones del ministerio ha prestado atención al reportaje, debería dar asesoría y acompañar a esta familia para evitar que se cometa esto que sería, francamente, revictimizar nuevamente a Fiorella, que ya no está, pero a su familia, que no puede todavía vivir el duelo de la forma atroz en que asesinaron a su hermana y ahora la posibilidad de que les arrebaten a los hijos. Increíble. Y que se queden en mano de quienes además se dan el lujo de llamarlos, amenazarlos y mandarles esos mensajes espantosos que hemos escuchado esta noche. Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar. A ver, ¿cómo se le llama a esa mujer que hizo embarazo? Que hizo embarazo, que dio a luz y que dio a luz a un bebé que no lloró. Un bebé que a los minutos o que nació ya sin vida o que a los minutos o a los días fallece por diferentes complicaciones. ¿Cómo le llamamos a esa madre? ¿Qué tratamiento debe recibir esta pareja o estas madres que pasan por este trance? En el Perú no existe ningún protocolo. En otras partes del mundo ya entendieron que debe haber un tratamiento especial. Aquí no. Y a veces, muchas veces, en el deseo de aliviar, ¿no?, bajo la premisa de al mal paso darle prisa, pretenden borrar toda evidencia de ese ser que existió en el vientre de sus madres, como si nunca hubiera existido, dejando un vacío inconmensurable en quienes han atravesado esta situación. De eso vamos a hablar y del proyecto Estrella, el proyecto de ley Estrella, de qué se trata, qué es lo que busca y unas historias que de verdad les van a tocar el corazón. Nos vamos a la pausa anunciando además la decisión que ha tomado esta noche el presidente Pedro Castillo de haber anunciado en sus redes sociales la destitución del ministro de Salud ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucrarían al actual ministro de Salud y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar por concluidas sus funciones. Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país. Ya vamos a hablar de la situación de Castillo, porque claro, viene la misión de la OEA, ha dado un respaldo al gobierno democráticamente elegido, no con nombre y apellido, al gobierno democráticamente elegido. Un gobierno, y vendrá la OEA a verificar el rosario de pruebas que ha presentado la fiscal de la Nación y que conviertan al presidente Pedro Castillo en sospechoso de liderar una organización criminal. Entonces, claro, él ha denunciado una nueva forma de golpe de Estado. Pero cuando venga la misión, escuchará entonces a la prensa arrinconada, acosada, insultada sistemáticamente por este gobierno, censurada por este gobierno. Escuchará, esperemos, a la Defensoría del Pueblo, a los partidos de oposición en el Congreso de la República. Escuchará a diferentes actores para realmente tener la figura completa de lo que está ocurriendo aquí en el Perú. Rapidito, ¿no? Ahora saca al ministro de Salud, denunciado esta noche en un programa de televisión por un presunto acto de corrupción. Muy bien, así están las cosas. Hoy sí es transparente, hoy sí retira ipso facto al ministro cuestionado. No hizo lo mismo con Silva, no hizo lo mismo con Geiner Alvarado, no hizo lo mismo, ¿no?, con los ministros cuestionados. No, ahí esperó que la cosa le reviente en la cara y ahora está afrontando todas estas investigaciones. Regresamos después de la pausa, pero antes, está pasando algo increíble. La cuenta millonaria de Interbank sortea 4 depas hasta diciembre. Escuchaste bien, 4 depas, 1 en octubre, otro en noviembre y 2 en diciembre. A mayor ahorro, más opciones de ganar. Además, participa también de la ruleta millonaria. Gírala en Interbank App y puedes llevarte hasta 1.000 soles. Abre tu cuenta millonaria Interbank y ahorra hoy. Interbank eres tú. Hacemos una pausa y regresamos. Esta noche en Día D. Ellas esperaban a sus bebés con gran ilusión y amor, pero los perdieron
desaparecieron súbitamente. Y cuando ya estaba, te dice, no hay latido, se murió. Y tú dices, ¿por qué yo, Dios? Buscando una estrella para el duelo invisible de las madres que enfrentan la muerte fetal y neonatal. Además, entre la Carta Democrática de la OEA y la verdad de Beder Camacho, ¿habrá prisión preventiva contra el gabinete en la sombra? ¿Dónde se esconde el dueño de la casa de Zarratea? Yo creo que el presidente de la República tiene una gran oportunidad de decirle a la ciudadanía y al país cuál es la verdad. Y también, desde las entrañas de Ayacucho, la revolución de la palta Hass, historias, logros y recetas de hombres y mujeres de trabajo que ya exportan miles de toneladas de oro verde a mercados de Europa y Asia. Coma palta, porque todo es mejor con... Quédese en Día D. A ver, pocas cosas o diría nada se compara a ese momento en el que escuchas ¿no? en la sala con el ecógrafo los latidos de tu bebé, cuando lo deseas, cuando lo buscas, cuando lo quieres. Es un momento mágico, indescriptible, ¿no es cierto? No hay palabras y por eso no hay forma de que me pueda poner en los zapatos de quien, así con ese mismo anhelo, llega a la sala de partos y espera escuchar el llanto de su bebé y no lo escucha, o está en la sala del ecógrafo y no escucha esos latidos. Lo que ocurre en ese momento, y se lo relatan esta noche a Fernando Díaz, quienes han pasado por ese trance, que simplemente sienten que un abismo se les abre debajo de los pies, ¿no? Ese abismo se abrió para Jimena Pinto, el mismo día del parto. En una cesárea programada iban a recibir a Rafaela, y Jimena ese día alumbró a una pequeñita que había ya partido. Pero ella ahí en la sala de partos lo único que quería era abrazarla y no dejarla ir. Una de 4 mujeres pasa por esta dolorosa experiencia, muchas veces inexplicable, en la que el bebé por nacer o el mismo día o semanas antes muere, dejando a la pareja y a la madre en una desolación absoluta para la que no hay protocolos de atención, porque lo que uno esperaría en ese momento es contención, es empatía, es un protocolo particular para tratar esa situación y no lo hay. No lo encontró Geraldine, que pocas semanas antes de dar a luz empezó a sentir, ya no sentía nada, no sentía los movimientos de su bebé. Entonces, que era su primera hija, fue al médico y ante la ausencia de latidos se sumó la respuesta del médico, que simplemente provocaron un desmayo ahí en el consultorio de su ginecólogo. Ya van a conocer esa historia. Las más de las veces ante el duelo perinatal, que así se llama esta situación, el abordaje es, como les decía, al mal paso darle prisa. No hablemos del elefante en la cristalería, borremos toda evidencia como si esto no hubiera existido, como si esto no dejara una huella para toda la vida en las mujeres que pasan por esta situación. Por eso un grupo de padres que, atravesado por esta situación, han preparado un proyecto de ley en el que se establezcan los protocolos de atención a las mujeres en duelo perinatal, que se llama el proyecto de ley Estrella. De eso les habla Fernando Díaz esta noche. Fueron minutos trágicos porque me preguntaban las enfermeras, yo ya estaba vestida con el traje para dar a luz, ¿no? con el gorro, la bata, y estaba en la camilla y las enfermeras me decían, ¿tú la has sentido hoy? Y yo le decía, bueno, sí. Y me decían, ¿estás segura? Y yo le decía, sí, la he sentido. Y me decían, pero es que no hay latidos de tu hija. Aquellos latidos que la habían acompañado durante casi 9 meses y que eran música para sus oídos cada vez que iba a un control de embarazo, se convirtieron de un momento a otro en un silencio ensordecedor, en la alerta de que algo terrible había ocurrido con la criatura que venía en camino. Y ahí me dice, ya vio señora, ya le dije, es su culpa, su bebé se murió por su culpa. Aquel bebé que habían esperado con tanta ilusión, que las llevó a soportar náuseas, mareos, fatiga y una turbulencia hormonal, ya no estaba más. El día que fallece, lo sacaron al bebé, lo desconectaron, nos lo dieron para poder cargarlo, besarlo, despedirnos de él, ¿no? Ese es el recuerdo que tengo de Facundo, ¿no?
La llamada dulce espera se transformó entonces en el duelo eterno de cientos de mujeres que sufrieron inexplicablemente la muerte de sus bebés y que en medio del dolor no encontraron ni el soporte ni la contención emocional por parte del personal de salud. ¿Qué cosas, por ejemplo, escuchan las mamás, no? Señora, no se preocupe, ya va a tener más hijos, usted es joven, bueno, tenía que pasar, ¿no? Mire, su bebito no venía muy bien, entonces mejor que haya fallecido. Y nos estamos olvidando que aquí hay una mamá que está sufriendo la pérdida, la muerte de un hijo. El fallecimiento de un bebé durante el embarazo es una tragedia que impacta a 1 de cada 4 mujeres, madres gestantes que el mismo día en que se preparaban para alumbrar fueron asaltadas por la inexplicable decisión de la naturaleza o en ocasiones por una mala praxis. Uno no entiende la razón por qué de pronto Dios, el universo, hace que tú tengas que llevar todo un embarazo de 9 meses para tener que enterrarla, ¿no? No hay palabras que puedan consolar a una madre y a un padre que ha perdido a su bebé cuando faltan pocas semanas para dar a luz o incluso el mismo día del parto. Quedé en shock. No, creo que no emití palabras como por 6 horas. Los diagnósticos médicos son diversos y el personal sanitario no siempre está preparado para contener con empatía esta avalancha de emociones que representa la muerte de un recién nacido. Y pasa que estas familias salen de la clínica, del hospital, con los brazos vacíos, llegan a sus casas y ahí se acabó, ¿no? Entonces no hay un espacio donde ellos puedan elaborar lo que acaban de vivir, no hay un espacio donde se pueda hablar de qué fue lo que pasó. Muchas veces ni siquiera tienen respuestas a nivel médico. En otros países ya existen protocolos de atención al llamado duelo perinatal e incluso se ha determinado que cada 15 de octubre sea el Día de la Conciencia de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. Siempre he sentido que como falleció es como que arregla el problema desapareciendo el problema. Lleva el tema, ya fue, ya pasó, pasa página, ¿no? Lo más rápido que pueda, porque así creen que tapando el dolor se va a ir más rápido. Cuando no pasa, el dolor siempre va a estar ahí. Hablar de estos temas cuesta mucho, significa reabrir heridas, pero estas mujeres que hoy narrarán sus experiencias de vida son parte de un colectivo que ha elaborado un proyecto de ley llamado Ley Estrella Perú, a fin de que todos los hospitales y clínicas del país cuenten con un protocolo de atención. A pesar de ser una clínica especializada en partos, no hubo ni médico, ni enfermera, ni ningún asistente, nadie que me diga, mira Jimena, medítalo, o alguna guía, nadie me dijo nada. Jimena Pinto y su esposo esperaban a su tercer hijo. Rafaela llegaría a este mundo a través de una cesárea. Tenían la maleta lista, familiares y amigos pendientes también de la llegada de la bebé. Pero en la clínica, el mismo día del parto, todo cambió. Sientes que la vida te da una cachetada, ¿no? Mi esposo y yo habíamos ido en el carro con flores y cuando ya estaba te dice, no hay latido, se murió y tú dices, ¿por qué yo, Dios? Un vértigo indescriptible se apoderó de ella, un dolor inenarrable para el que nadie está preparado. Jimena Pinto no tuvo un protocolo de atención psicológica que pudiera orientarla hacia la toma de una mejor decisión. En ese minuto de decisión que tuve, lastimosamente pensé que lo mejor era no verla. Entonces solamente le dije a mi esposo que por favor pida que me duerman, que me saquen a la bebé. Y cuando me levanté, las enfermeras me dijeron, tu esposo es un héroe porque tu esposo la recibió y tu esposo la abrazó y tu esposo ha llorado mucho. La muerte de un bebé en gestación o de un recién nacido suele ser abordado a veces por los médicos como una cosa del destino, un trámite del cual la paciente debe zafarse cuanto antes y que es mejor no recordar. Nunca la vi y me arrepiento en el alma de no haberla visto, porque nadie me dijo que quizás
lo mejor hubiese sido verla. Si hubiera existido un protocolo para el duelo perinatal, quizás Jimena Pinto tendría ahora una foto, la huella de sus manos, tal vez un recuerdo de esa hija que vivió más de 30 semanas en su vientre. Hay muchas cosas que se pueden hacer cuando un bebé fallece, dejar que la mamá y el papá o la familia pasen tiempo con su bebé, lo puedan arreglar, puedan tomarse fotos, es algo que a veces irrumpe la idea de cómo le voy a tomar fotos, ¿no? Pero si te das cuenta, es el único momento que ellos tienen para poder despedirse, pero también demostrarle todo este amor a este bebé, ¿no? Y es el único recuerdo que van a tener. El manejo psicológico de una madre que acaba de perder a su bebé no solo debe ser empático, sino seguir una misma línea que involucre a los médicos, las enfermeras y al personal administrativo del centro hospitalario. Creo que es muy importante cómo lo dice, ¿no? La noticia no va a ser fácil de ninguna manera, sino cómo lo dice. Geraldine tenía 29 años cuando quedó embarazada. Le faltaban pocas semanas para dar a luz a su primera hija. En el trabajo ya habían hasta juntado dinero para el baby shower porque pues ya me tocaba. Sin embargo, una mañana dejó de sentir los movimientos de la bebé y apenas pudo fue al médico. La respuesta del especialista simplemente la desconcertó. Lo primero que hizo fue decirme, ¿por qué usted no vino más temprano? Y me dice, si le pasa algo a su hija, es por su culpa, señora. El ecógrafo no registraba latidos. Geraldine, completamente en shock, se desmayó al escuchar la noticia de un lapidario diagnóstico médico. Me hicieron cesárea de emergencia porque se me desprendió la placenta. Al hacerme el tacto me dijeron también que, aparte de la cesárea, me harían una histerectomía. Con lo cual, no puedo volver a tener hijos. Extrajeron entonces el útero y todo el aparato reproductor. Geraldine, de nacionalidad venezolana, no tuvo la contención de nadie ni una red de soporte que le ayude en el duelo. Tuvo, en cambio, las desatinadas respuestas del médico. ¿Qué tanto lloras? ¿Tú tienes una hermana? Y yo, sí. Ya pues, dile que te preste el útero y ya. No, eso no son unos zapatos. No es una cartera que tú dices, préstamela 9 meses y ya te la voy a devolver. No, no, no. Hoy, a los 31 años, Geraldine recuerda como si fuera ayer este momento, pero no tiene ninguna evidencia de que fue madre de una bebé esperada con mucho amor. Prefieren decirte no lo veas, pero eso no es una decisión de ellos, esa es una decisión de la familia, ¿no? Y lo que está demostrado, porque como te digo, hemos encontrado muchas familias en duelo, es que todos se arrepienten de no haber visto a su bebé. En algún lugar de su casa, Dora y Hugo tienen los recuerdos de su primer hijo, un bebé esperado, deseado con ansias y llamado Facundo. Facundo viene después de 6 años de tratamiento. Es un bebé buscado, muy deseado, muy querido. Y que pasara esto, pues nadie te prepara para eso. Esta pareja se había sometido a costosos tratamientos de fertilidad para cumplir el sueño de ser padres. Todo marchaba bien, pero en la semana 28 surgieron complicaciones. Rompo fuente, ¿no? Pierdo el líquido amniótico. Por eso es que me internan y el libro de medicina dice, porque eso fue lo que me explicaron, que hay que mantener al bebé lo más que se pueda dentro del vientre para que siga desarrollando, que el último que desarrolla son los pulmones. Dora fue sometida a una cesárea de emergencia. Facundo nació, pero las serias complicaciones llevaron al bebé a la incubadora. Estábamos en plena pandemia. Como era COVID, Hugo no podía entrar, yo estuve sola en la sala de parto, pero yo lo escuché llorar, yo lo escuché gritar. Mi hijo estuvo bien unas horas, se descompensó a las 9 de la noche, más o menos que la persona de UCI nos dice que sus pulmones no estaban respondiendo, ¿no? A los 3 días de haber nacido, el bebé falleció. Le tocó a Hugo el difícil momento de bautizarlo, vestirlo y despedirse. Hugo les dio un mensaje de parte de nosotros, ¿no? Deja de luchar, anda con Dios, nosotros vamos a estar bien. Y se fue.
Una psicóloga que había pasado por lo mismo le sugirió tomarle una foto. Le presté una morgue, o sea, parecía medio morboso el ir y tómale foto porque vas a lamentarlo toda tu vida si no le tomas la foto en ese momento. Y ahí a mi hijito le tomamos la foto, la única foto que tenemos de él. La foto se convirtió entonces en el recuerdo de su hijo, como lo son también los juguetes y la ropa de la que les cuesta a muchos todavía desprenderse. No sé si sea bueno seguir guardándola o tal vez para mis hijos cuando algún día se casen y dárselas, ¿no? Pero por lo menos esta toallita que está bordada con su nombre, sí. Se espera que este proyecto de la llamada Ley Estrella sea acogido por algún congresista. De aprobarse, las madres podrían pedir no ser internadas en la misma área donde hay otras gestantes con sus recién nacidos, despedirse de sus hijos como se debe y tener acceso a un protocolo que vele por su salud mental. Nosotros ya somos papás, de repente no se ve, acá solamente somos dos, nos pueden ver, pero en realidad nuestra familia está compuesta por 3 personas, ¿no? El tercero vive en los corazones, pero existió. No habrá nada ni nadie que pueda borrar la herida que deja la muerte de un hijo esperado al nacer. Vidas cortas, cuyo recuerdo late con fuerza en el corazón de estos padres que solo nos piden un poco de empatía. Es lo que decía, ¿no? Como no hablar del elefante en la cristalería. Para quien llevó en su vientre a esa criatura y la sintió viva en el vientre y la sintió suya, seguirá siendo suya, aunque físicamente no esté en esta tierra. Entonces sí, que esto sirva como un mensaje a todos los médicos que con seguridad, ¿no? Sobre todo los que traen a los niños al mundo, actúan con amor, con generosidad, compartiendo ese momento de tanta ilusión para miles de mujeres y padres, ¿no es cierto?, pero que reflexionen sobre la necesidad de abordar este tema con empatía, con compasión, con tacto y no pretender, ¿no es cierto?, borrar lo que es imborrable. Porque para estas madres esos niños existieron, fueron parte de ellas y seguirán siendo parte de ellas. Cambiamos de tema. El presidente Pedro Castillo, en un mensaje a la Nación, anunció que ha pedido al Consejo Permanente de la OEA la aplicación de la Carta Democrática. Ya sabemos la conclusión de la reunión. Vendrá una misión porque se está cocinando en la versión del Ejecutivo del presidente una nueva modalidad de golpe de Estado. ¿Revela eso nerviosismo en el entorno del presidente Pedro Castillo, que insiste en señalar que aquí todo son mentiras, en lanzar acusaciones tan graves que seguramente tendrá cómo probarlas, ¿no? Que se le están pagando a testigos, a colaboradores, a los trabajadores de Palacio millones de soles para que mientan, los están presionando, dice, se están aplicando nuevas formas de tortura con prisiones preventivas. No, acusaciones bien gruesas. La Fiscalía de la Nación pagando millones de soles, temerario también. Acusar a la prensa de complotar para esta nueva modalidad de golpe de Estado. ¿O todo es producto del nerviosismo de alguien que ya sabe que empiezan a surgir pruebas más gruesas y directas, que es lo que reclama todo el entorno del presidente? No hay ninguna prueba que vincule al presidente Pedro Castillo. Ya no niegan que pudiera existir algún grado de corrupción, pero se enajenan de la situación. Muy bien. Richard Apolo esta noche nos señala una fecha en particular, el 11 de octubre. El 11 de octubre en que sale la resolución de cese de Beder Camacho. Ese mismo día, del Ministerio de la Mujer, ese mismo día se desarrollaba el operativo Valquiria, en el que se detiene y se envía a prisión a los colaboradores de los asesores de la sombra del presidente Pedro Castillo. ¿Quién no se va? No se va preso Beder Camacho. ¿Y qué pasaba en Palacio de Gobierno? Ya sospechaban de que había un topo que los estaba delatando. ¿Será ese topo Beder Camacho? Pero además nos señala otro tema. No es solamente el presidente Pedro Castillo el que dice si hay alguien que resulte culpable que responda a él. A mí no me toca, no me vincule porque yo no tengo nada que ver. En esa misma línea está el abogado del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado. Sí, le dice a Richard Apolo, han ocurrido actos de corrupción, pero cada quien tendrá que responder por lo suyo y esto no toca a mi cliente. ¿Qué dice el abogado del otro ministro que hoy está prófugo, Silva? Ya no solamente dice quiere colaborar,
y ya llegará el momento. Ahora habla de pruebas que todo el mundo reclama y exige, ¿no? La prueba directa. ¿Habrá video? ¿Habrá audio? ¿Es que los tiene Silva? Este es el reportaje de Richard Apolo. Fuentes policiales cuentan que cuando el Ministerio Público le dijo hace un mes atrás al ex subsecretario de la Presidencia, Pedro Camacho, que tenían evidencias y pruebas que lo vincularían a la presunta organización criminal liderada al parecer por el presidente Castillo, Camacho respiró hondo, pero se mantuvo en silencio. Un silencio que se habría roto cuando los investigadores habrían puesto ante sus ojos los videos de seguimiento policial en los que se veía a Camacho el 18 y 19 de agosto visitando las embajadas de Venezuela y México en busca al parecer de asilo político, tanto para un entonces prófugo de la justicia Bruno Pacheco como para el sobrinísimo presidencial y aún en fuga Fray Vázquez Castillo. Aquellos videos se habrían convertido, dicen, en un antes y un después en la situación legal de Beder Camacho, pues todo apunta, luego de ello, habría decidido colaborar con la justicia. Un colaborador que, sabiéndose descubierto, entre comillas, por sus antiguos socios y sintiendo miedo de lo que pueda suceder contra él, ha denunciado amenazas de muerte que buscarían, al parecer, silenciarlo. Si pasa algo, van a ver la importancia de esos videos. Yo lo único que le podría decir que la verdad va a salir a la luz. Estamos ante la exposición pública de una persona que efectivamente puede estar recibiendo amenazas, pero cuando uno hace pública la condición de amenazado y identifica en alguna medida de dónde provendrían estas amenazas, pues se genera una suerte de protección pública. Y creo yo que eso es a lo que ha apostado el señor Beder Camacho. Y se ha contestado todas las preguntas que nos ha consultado la fiscal y se ha ratificado la denuncia de amenaza de muerte que he sufrido y he solicitado a la fiscal de la Nación se me brinde la protección del caso. Esta imagen del 11 de octubre último, de Beder Camacho, siendo intervenido, pero no detenido preliminarmente, como sí sucedió con personajes como Salatiel Marrufo, Abel Cabrera o Auner Vázquez, presunto reclutador de los llamados niños, habría, dicen, confirmado en Palacio de Gobierno la sospecha sobre Beder Camacho. Tanto que aquel mismo 11 de octubre, y con la sangre en el ojo, desde Palacio, por lo que consideraban una traición, mediante una resolución del Ministerio de la Mujer, prescindían de los servicios de Beder Camacho como asesor de aquel ministerio. Y es que la supuesta labor de Camacho como infiltrado de la Fiscalía le habría permitido al Ministerio Público, por lo menos en el último mes, acumular contra la presunta organización criminal más evidencias y corroborar versiones de otros colaboradores eficaces contra la presunta organización criminal liderada según la Fiscalía de la Nación por el presidente Pedro Castillo, mandatario que hace unos días atrás y respaldado por su gabinete en pleno, arremetió contra la Fiscalía de la Nación que lo investiga, acusándola incluso de presuntamente pagar millonarias sumas buscando, decía Castillo, comprar colaboradores eficaces y que estos mientan para supuestamente perjudicarlo. Eso es absolutamente otra vez la actitud propia de una persona que se encuentra desesperada y evidentemente una persona totalmente ignorante de los procedimientos de delación premiada. La Fiscalía lo que le ofrece a los delatores es, en buena cuenta, reducir pena y, si es que la información es de tal magnitud, evitar que tengan alguna sanción. Pero ofrecer dinero, establecer mecanismos de coacción o de tortura, eso definitivamente nos coloca siempre bajo un presidente que no solo tiene una incapacidad moral permanente, sino creo yo también una incapacidad intelectual absoluta. No soy un corrupto, y lo repito hasta el fin de mis días. Todo lo contrario, mi compromiso es el de antes y el de siempre. Luchar por terminar con esta lacra que tanto daño hace al país. Yo creo que el presidente de la República tiene una gran oportunidad de decirle a la ciudadanía y al país cuál es la verdad y no está aprovechando esas oportunidades, ¿no? ¿Por qué cree que no? Palabras más, palabras menos, acogerse de la que la Constitución lo protege, me parece no es serio de un representante del Estado.
y está jugando a que las demás personas, cuando ya lo involucren, recién él puede hablar. Mientras hace unas horas terminábamos de escribir este reportaje, se reanudaba la audiencia del pedido de prisión preventiva en contra de personajes como Salatiel Marrufo, ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y el empresario Abel Cabrera, para quienes, junto al prófugo empresario y dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, el Ministerio Público solicita 36 meses de prisión preventiva. En el caso del Gabinete en las Sombras. Este colaborador eficaz dice, esta organización criminal enquistada en el gobierno central viene ejecutando diversos hechos delictivos en Palacio de Gobierno. Según la Fiscalía, Sánchez Sánchez, Abel Cabrera, junto al alcalde de Anguía, Nenil Medina, y al prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, habrían sido no solo los financistas en la segunda vuelta de Pedro Castillo, sino además decidido que Heiner Alvarado sea el ministro de Vivienda para desde aquel ministerio, señala la Fiscalía, direccionar a sus anchas e ilícitamente obras. El Código Penal es clarísimo, te dice, yo te vendo mis influencias, pero a cambio de que tú me des algo. Tú, el que vas a ser beneficiado, me des algo. En este caso, ¿cuál es el requerimiento, por ejemplo, que hace Abel Cabrero o a lo que se compromete Heiner Alvarado para ser nombrado en ese ministerio? No existe. ¿Y qué existe entonces? ¿O están en la línea de que no existió nada, que no hubo delitos? Es que, mira, lo que hay hechos innegables. ¿De delitos? De delitos, por supuesto, pero que son aislados y que estas personas que han cometido delitos tendrán que responder por esos delitos. Ajá. Pero eso no significa de que exista una organización criminal. Según Percy Panaque, abogado del exministro Heiner Alvarado, su patrocinado jamás supo de las intenciones ilícitas que pudieran, dice, haber tenido aquellos que, según la Fiscalía, colocaron a Alvarado para facilitar el direccionamiento de obras. Volviendo a la tesis que no sabía nada Heiner Alvarado. ¿Qué hizo Heiner Alvarado? O sea, ¿no ayudó a esta gente? No los ayudó. ¿Para nada? Para nada. Pero no puede dar fe que esta gente pudo haber cometido errores. Pudo haber cometido delitos. Pudo haber cometido delitos. Pero eso no lo niega él. Pero él, no. O sea, o pone las manos al fuego por esta gente. Sí cometen, es que yo no tengo por qué poner las manos al fuego por esta gente porque yo no lo defiendo. No, Heiner, le ha preguntado a Heiner usted. Por supuesto, esta gente. ¿Y él qué dice? Desconoce de los actos que estas personas pueden haber realizado. Porque él nunca ha conversado, nunca ha concertado, nunca ha coordinado, nunca se ha coordinado para absolutamente nada. Entonces, ¿no coordinó para obras? No, en absoluto, jamás. Pese a que la tesis fiscal coloca a Heiner Alvarado desarrollando una función importante dentro de la presunta organización que lideraría el presidente Castillo, la defensa del exministro señala que, si bien es cierto, personas particulares y algunos funcionarios pudieron haber cometido delitos como tráfico de influencias o cohecho al recibir coimas, eso no demostraría la existencia de una organización criminal, sino, afirma, de delitos cometidos aisladamente. Existen delitos seguramente que serán demostrados por parte de la Fiscalía a nivel de un juicio y tendrán que responder quienes han cometido delitos por su responsabilidad personalísima. Pero eso no da pie a que exista una organización criminal. Y ya que hablamos de exministros en problemas judiciales, para la Fiscalía, detrás del presunto cabecilla, es decir, detrás de Pedro Castillo, estaría, además de Heiner Alvarado, compartiendo roles y funciones en favor de la organización criminal, junto al aún prófugo de la justicia, Juan Silva, cuya defensa critica que durante el último mensaje presidencial, Pedro Castillo haya intentado, dice, deslindar responsabilidades en presuntos actos ilícitos en desmedro de funcionarios como su patrocinado, Silvia Villegas. Si algunos traicionaron mi confianza, que sea la justicia quienes se encarguen de ellos. Cuando se quiere como deslindar el presidente Castillo en una futura posibilidad de que Silva se convierta en colaborador, está diciendo, Silva lo hizo solo. Claro, él puede quererse deslindar, pero el principio de la realidad lo puede unir. Mi cliente, si ha hecho algo, ha tenido que ser en forma coordinada, concertada. En el Estado es una unidad, el Estado es una unidad. Nadie puede hacer. ¿Y con quién habría concertado Silva? Eso lo va a decir él cuando él se ponga derecho. Y es que según Luis Yala, las evidencias con las que contaría su cliente Juan Silva
incluirían videos grabados por el propio exministro de Transportes y Comunicaciones, que implicarían, dice, al mandatario Pedro Castillo en presuntos actos delictivos. Un as bajo la manga que afirma, Silva estaría dispuesto a brindar a la justicia buscando convertirse en un futuro próximo en colaborador eficaz, evitando así la cárcel. ¿Usted ha visto esos videos? No he tenido oportunidad de verlos, pero por referencia de mi cliente, ¿qué es lo que tiene? Videos comprometedores. Comprometedores, le ha dicho. Comprometedores. Y están incluidos en esos videos comprometedores, le ha dicho su cliente, el presidente Castillo. Cuando se habla de una posible colaboración eficaz, se habla de información, para que en el caso de él, de ministro, es a sus homólogos o a un superior que sería el presidente de la República, así de concreto. O sea, ¿tiene? ¿Le ha dicho él? Él me ha referido que sí. Colaboradores eficaces brindando información, otros pensando en convertirse en uno de ellos, implicados que se resisten a hablar, además de otros personajes en fuga, evaluando de seguro cuál es su mejor alternativa. Es el panorama actual de una investigación que cada semana revela nuevas pistas de esta presunta organización criminal. Ya lo he mencionado, el presidente Pedro Castillo ha denunciado una nueva modalidad de golpe de Estado, haciendo acusaciones muy gruesas que supongo que la misión de la OEA que llega al Perú le pedirá que demuestre, como que se están pagando millones a testigos para que declaren en su contra. ¿Y quién le pagaría millones? La Fiscalía, porque todos estos testigos están yendo a la Fiscalía a dar estos testimonios. Además, personas que han trabajado con él, personas de su entorno. Gravísimo. Lo cierto es que cuando habla de una nueva modalidad del golpe de Estado, nos preguntamos por dónde estaría ocurriendo esto, que es saltarse lo que establece la Constitución. La fiscal de la Nación no se ha excedido en sus funciones. Ha investigado persiguiendo un presunto delito y ha presentado una denuncia constitucional. Y el Congreso de la República aún no le ha dado trámite a esa denuncia constitucional. Esperemos que haga el análisis de lo que señala el artículo 117. Por delitos de función, el artículo 117 de la Constitución no permite hacerle juicio político al presidente de la República y, nuevamente digo y ratifico, es una opinión personal, que la Constitución no debe ser interpretada elásticamente según los apetitos de quien esté, ¿no?, en estos momentos en el Congreso de la República, aun cuando pareciera que el fin justifique los medios. Un presidente en ejercicio presuntamente corrupto le van a permitir que permanezca hasta el 2026, como ha anunciado el presidente Pedro Castillo. La respuesta lógica debería ser, no, la respuesta es, no, ¿cómo lo vamos a permitir? Esta Constitución lo está blindando. Lo cierto es que hay otros mecanismos que el Congreso tiene que evaluar. Entonces, cuando la misión de la OEA venga, escuchará a las partes y esperemos que evalúe todos los elementos que ha presentado, que son más de 190, casi 200 elementos e indicios que justifican la denuncia de la fiscal de la Nación. Y escuchará a la prensa, que viene siendo censurada, insultada, arrinconada a diario, y desde que estuvo en campaña y desde que llegó al poder el presidente Pedro Castillo, y que lo hace sin empachos, comportándose o aspirando a una prensa monocorde, a una prensa con rodilleras, que solamente cubra y diga lo que a él interesa, fastidiado como está porque recoge, ¿no es cierto?, lo que ocurre en el Ministerio Público y se filtran los testimonios que señalan al presidente Pedro Castillo. Mata mensajero porque no le gusta el mensaje. Y la pelota está en la cancha del Congreso de la República nuevamente, donde sabemos que se están juntando poco a poco los votos para una posible vacancia y han dicho, no lo vamos a presentar hasta que no tengamos los 87. No los tienen. Solamente los tendrían, sumando así el bloque completo de partidos de oposición no les alcanza. Necesitan votos de la izquierda. Y no solamente está la salida de la vacancia, está también la salida de la suspensión en el cargo en lo que duran las investigaciones y el proceso judicial al presidente Pedro Castillo, para no forzar las figuras de la Constitución, que es la ley de leyes. Yo solamente quiero recordar aquí, porque es importante, porque hay momentos en que hay que tomar decisiones y que se necesitan votos de la izquierda, que claramente no van a venir de Perú Libre ni del bloque magisterial. No esperemos de ahí votos a favor de la vacancia. Pero recordemos lo que Verónica Mendoza decía de Martín Vizcarra,
Esto es de la cuenta de Twitter de Verónica Mendoza. Vizcarra aceptó su vacancia sin dar pelea, acorralado por las denuncias de corrupción. Y ahora, luego de la salida de Merino y 2 jóvenes asesinados, se atreve a reclamar volver al cargo. Ya no es tiempo de retroceder, sino de avanzar hacia una nueva constitución. Curioso, ahora, la constitución que quieren deshacer, ¿no? Perú Libre y el presidente Pedro Castillo hoy se aferran, la defienden, la invocan una y otra vez. Enhorabuena, porque es la ley bajo la que nos regimos todos, ¿correcto? ¿Qué decía Verónica Mendoza sobre Pedro Pablo Kuczynski? Los peruanos que piden que se vaya PPK y que hoy son mayoría, no lo hacen por venganza, lo hacen para salir del caos en el que nos tiene sumidos PPK, porque anda más preocupado en eludir las investigaciones que en gobernar. Podríamos cambiar el hashtag que coloca aquí la señora Mendoza, que se vaya PPK, por lo que reclaman muchos peruanos. La mayoría son, según las encuestas, que se vaya Pedro Castillo. Misma situación, menos indicios en ambos casos, y no quiere decir que estemos criticando a Verónica Mendoza por señalar en su momento que PPK y Vizcarra eran sospechosos de corrupción, pero con muchos menos elementos que los que hoy cita la fiscal de la Nación. Y ahí se reclamaba que se vaya, y aplaudía, y salían a las calles y movían a la gente para que estos presidentes señalados como corruptos abandonen el cargo. Y hoy día, ¿dónde está la señora Verónica Mendoza? No es que estemos reclamando aquí una vacancia sin ningún sustento, porque lo hemos dicho, el Congreso de la República, parte de su oposición, actuó de manera torpe, dándole argumentos de victimización al presidente Pedro Castillo, que hoy los utiliza una y otra vez. No solamente el tema de la discriminación, que infelizmente contamina los hechos concretos y reales que sí se le pueden imputar al presidente Pedro Castillo, porque hay licitaciones que se han caído por indicios contundentes de corrupción, porque hay licitaciones que se han producido amañadamente desde el Ministerio de Transportes y desde el Ministerio de Vivienda, y eso sí está probado, ¿correcto? Con funcionarios que el presidente nombró, y hay testimonios que apuntan que todo esto se festinaba pagando coimas que habrían llegado al presidente. Entonces, elementos hay. No sigamos insistiendo en descalificar al presidente porque no les gusta el color de piel, porque no les gusta su origen campesino, humilde, rural, lo que fuera, porque esas no son las razones para vacar a ningún presidente. Lo que se está cuestionando aquí es tener en el ejercicio del poder, con el manejo de todo el aparato estatal y el presupuesto, a alguien del quien se sospecha con gran cantidad de indicios de que es corrupto y que está medrando de él, sus amigos y su familia. Y se le reclama también que es un gobierno incompetente. Y como señala Verónica Mendoza acá, hablaba de PPK, pero podríamos decir, el presidente Pedro Castillo anda más preocupado en eludir las investigaciones que en gobernar. Y que el ministro Salas no se venga a victimizar y a decir, me siento vulnerado en mi libertad de expresión, porque nos reclaman que nos dedicamos a defender al presidente Pedro Castillo antes que a gobernar. Por favor, la izquierda, que tanto reclamaba la salida de estos 2 presidentes hoy procesados por corrupción, hoy tendría que reevaluar su posición frente al presidente Pedro Castillo, porque es de izquierda, miro para el costado y me hago la loca y dejo hasta el 2026 una situación así para el país insostenible. La incompetencia de este gobierno también se le reclama y la levantan la prensa extranjera también, porque no solamente la prensa golpista complotadora, diarios de España, la BBC, The Economist, el New York Times, el Washington Post, en columnas editoriales han recogido precisamente eso. No solamente los temas de corrupción, sino además la incompetencia de este gobierno, que se ha resistido en todo un año en que se le pedía forme un gabinete de gente competente para gobernar, no ha querido y ha priorizado cuotear el poder para blindarse, para permanecer en el poder y asegurarse inmunidad, que parece que es además en este caso sinónimo de impunidad. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con la decisión que ha tomado. Habíamos mencionado acá, ¿no es cierto? Acá. Gracias. Ya, habíamos mencionado la decisión del presidente Pedro Castillo, que esta noche rápidamente en su cuenta de Twitter ha anunciado la destitución
Fíjense ustedes, ¿no? por Twitter, cuando decía este no es un gobierno, no se gobierna por Twitter ha anunciado hace una hora, ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucran al actual ministro de Salud y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar por concluida en sus funciones, ¿no?, al ministro. Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país. Hay que poner en contexto la decisión del presidente Pedro Castillo, y es que esta noche se ha denunciado al ministro de Salud de haber utilizado a sus trabajadores para depositar más de 98.000 soles a su expareja. A ver, lo que se denuncia es que habría realizado esta práctica del pitufeo para transferir cuantiosas sumas de dinero a la madre de sus hijos. Sus propios trabajadores lo habrían acusado al ministro de Salud, Jorge López, de haber sido utilizados para realizar estos depósitos a favor de su ex conviviente. Esta modalidad del pitufeo envió a personal de su despacho a realizar una serie de transacciones en diferentes agencias bancarias de Lima, todas a favor de la madre de sus hijos. Como parte de la investigación, se han mostrado una serie de depósitos bancarios realizados de manera sospechosa a la cuenta bancaria de la ex conviviente de Jorge López, identificada como Derby Apaza Mesa. El domingo 23 de octubre, ¿no es cierto? El 31 de agosto de este año, 6 trabajadores del despacho ministerial fueron citados a la oficina del líder de la cartera de salud para ordenarles que realicen estos depósitos. Estos testimonios señalan a Jorge López como el encargado de coordinar toda la operación y además indican que él mismo les entregó el número de cuenta donde debían realizar estos depósitos. Luego el ministro se ha defendido diciendo que eran depósitos para comprar un tomógrafo, que esta era y eso corresponde a las operaciones de su esposa, de quien ya está separado. Intentó aclarar la situación, pero no ha sido suficiente, y el asunto es que el presidente rápidamente lo ha destituido. Y nosotros lo que decíamos aquí es que no mostró esa celeridad y esas ganas de apartar a un personaje nombrado por él y sospechoso de actos corruptos, de apartarlo rápidamente cuando se denunció en su momento a su amigo y hoy prófugo exministro de Transportes, Juan Silva. Tampoco y tomó la misma decisión cuando se denunció a Gainer Alvarado. Mucho menos en los inicios de este gobierno, cuando se denunciaban las vinculaciones en el pasado de su ministro de Trabajo, su primer ministro de Trabajo, Iber Maraví, vinculado a Sendero Luminoso, según partes policiales de la época. Además, le fue funcional Iber Maraví, ciertamente, ¿no es cierto? Porque su primera gestión como ministro de Trabajo fue darle estatus de sindicato al FENATEP, ¿no? A este gremio de maestros, a este organización aspirante a sindicato fundada por el presidente Pedro Castillo. Para eso le sirvió, lo mantuvo en el cargo, pero nunca lo separó y no separó a los otros hasta que le reventó la cosa en la cara. Hoy rápidamente se apura a apartar del cargo a este ministro cuestionado en este reportaje y ameritará seguramente una investigación de la Fiscalía sobre el tema, ¿no? ¿Será que esta inusitada reacción célere del presidente Pedro Castillo tenga algo que ver con este pedido de la aplicación de la Carta Democrática en el Perú? Veamos, pues vamos a estar atentos, que sea la oportunidad para que los representantes de la OEA vean todas las cartas sobre la mesa y evalúen si realmente aquí se está rompiendo el orden constitucional o es que tenemos a un presidente que pretende enquistarse en el poder y eludir toda forma de investigación y de responder a la justicia por los graves cargos que se le imputan. Él es el primer llamado a acatar la ley, a responder y hacerlo con transparencia, no solamente ante la Fiscalía, sino también a la prensa de la que tanto denosta. Aquí estaremos, porque a nosotros nos corresponde informar con pluralidad, con veracidad y poner luz donde hay oscuridad. Y en el entorno del presidente Pedro Castillo hay mucha oscuridad, mucha oscuridad. Nos vamos a la pausa y regresamos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos queda pendiente, el programa nos quedó corto para mostrarle lo mágico que es cuando el círculo virtuoso se cierra.
campesinos ávidos de salir adelante con cultivos nuevos. La palta Hass en Ayacucho es eso, ¿no? Dejaron de lado los productos de pan llevar, se dedicaron al cultivo de palta Hass, asesorados adecuadamente, y hoy hay parejas de agricultores que ven que sus hijos pueden estudiar y aspirar a algo más. Parejas y campesinos que de la chacra y la parcelita han crecido y se han convertido uniéndose en exportadores de este producto, convirtiendo al Perú en uno de los principales exportadores de palta. Es una historia maravillosa, pero la vamos a tener que ver la próxima semana. Así que nos vemos el próximo domingo 9:55 de la noche. Chao.